Esta segunda sesión trata sobre la medición del bienestar y el progreso en América Latina. Cuando se estuvo planeando llevar a cabo esta reunión de manera conjunta con la OCDE en una primera instancia, después se incorporó el foro consultivo. En la reunión que tuvimos con Martín Durán, que ya todos ustedes conocen, nos planteamos cuál debería ser el objetivo de esta conferencia. Y el objetivo fue muy claro y perfectamente bien definido. Y es que las oficinas nacionales de estadística de América Latina consideren seriamente complementar el PIB con indicadores sobre el bienestar y el progreso en la región. Este fue el objetivo que se planteó y, siguiendo la misma temática de esta reunión, podemos decir que la medición de los resultados de esta conferencia estarán en el sentido de que las oficinas de estadística de América Latina realmente consideren de manera seria el incorporar este tipo de indicadores para complementar el Producto Interno Bruto. Es muy claro que la misión de la estadística es descubrir la realidad para medirla, y se mide la realidad para que la sociedad acierte en las decisiones que toma en todos los sentidos. Pero aquí en la primera sesión, la sesión anterior y en el evento inaugural, como que va quedando muy claro que la realidad es una realidad compleja y un factor muy importante de esta realidad es la cultura. Los factores culturales de la realidad hacen difícil descubrirla y, por lo tanto, medirla. Porque esta realidad es dinámica, es cambiante y permanentemente nos estamos enfrentando a una nueva complejidad. En este sentido, la medición del bienestar en América Latina pues tiene que tomar en cuenta necesariamente los factores culturales de nuestra región, para que no sean indicadores simple y sencillamente generales, sino que realmente vayan a fondo y descubran esta realidad para poderla medir y tomar las mejores decisiones. Yo quisiera mencionar también que un factor fundamental en nuestra región, en América Latina, es el factor de cooperación. Yo creo que todas aquellas oficinas de estadística de la región que decidan tomar en serio e iniciar un proceso para incorporar este tipo de indicadores complementarios del Producto Interno Bruto, debemos de tener muy claro que debemos de cooperar, tener un amplio programa de cooperación en América Latina. En el caso particular del INEGI, nosotros tenemos desde siempre la tradición, y vamos a seguir teniéndolo, y ahora en este caso también, de tener programas de cooperación en América Latina. Y como ya nos lo decía Martín Durán, contamos también con el apoyo de la OCDE, o sea que en realidad yo creo que lo que tenemos que hacer es una red de apoyos para que todos podamos ir avanzando y mejorando en esta medición de la realidad. Para saber en una primera visión
¿Cuáles son estos retos de la medición de estos indicadores de bienestar en América Latina? Vamos a llevar a cabo esta reunión, que como lo decía también hace un momento Ricardo Rodríguez, tiene un formato diferente al de la reunión anterior. El tema es la medición del bienestar y el progreso en América Latina. Tenemos una sesión plenaria introductoria, que es esta, en la que vamos a tener 3 ponentes, Nora Lustig, Mariano Rojas y Eduardo Lora. Todos ellos interesados en los temas sociales, en los temas de medición de la problemática de estos asuntos en América Latina. La primera intervención la tiene Nora Lustig, muchos de ustedes ya la conocen, es profesora del Departamento de Economía de Tulane University, donde tiene la cátedra Samuel Z. Stone, Professor of Latin America Economics. También es Non-Resident Senior Fellow del Centro de Desarrollo Global y el Diálogo Interamericano. Previamente fue Shapiro Visiting Professor en Asuntos Internacionales de la Universidad de George Washington en Washington. Ha estado en la Brookings Institution, es profesora investigadora del Colegio de México. También ha dirigido las áreas de pobreza en el PNUD y en el BID. Ha publicado, tiene muchas publicaciones sobre temas de igualdad, pobreza, políticas sociales y desarrollo económico de América Latina. Y entre sus publicaciones recientes está un libro sobre el declinar de la inigualdad en América Latina, una década de progreso como pregunta, y tiene otra serie de publicaciones, también algunas por parte del Fondo de Cultura Económica, etcétera. Nora recibió su doctorado en Economía de la Universidad de Berkeley en California. Adelante, Nora. Muy buenas tardes, muchas gracias, Alberto. Primero que nada, muchas gracias a todas las instituciones que organizan este evento y a las personas que han tenido a bien invitarme. Es un placer estar aquí en este día y compartir con amigos antiguos y nuevos muchos temas de interés común. Yo voy a hablar sobre inequidad social y bienestar, orientándolo hacia el tema de la desigualdad. En particular voy a hablar de 3 cosas: la desigualdad y sus repercusiones, la desigualdad en América Latina y su evolución, parte de esto ya lo vimos esta mañana con la presentación de la CEPAL, y por último el desafío de medir la desigualdad. Me voy a concentrar en un problema muy serio que enfrentamos en América Latina y posiblemente en otras partes del mundo, que es la subestimación de los ingresos en el tope distributivo. ¿Y qué hacemos frente a eso? Va a ser un poquito una mezcla de filosofía en chiquito, datos y desafíos de los datos, lo que voy a hablar el día de hoy. Como les comenté, el tema de la inequidad yo lo estoy abordando como el tema de la desigualdad. El tema de la desigualdad también se puede abordar de diferentes maneras. Hemos visto que algunos autores en este espacio van a tratarla desde el punto de vista de desigualdad de capacidades, capabilities, en el enfoque de Sen. Otras personas van a poner más énfasis en la desigualdad de oportunidades, un poco la visión de John Romer. Yo voy a hablar más sobre la desigualdad en la distribución de la riqueza, más precisamente de la desigualdad en la distribución del ingreso, que viene, digamos, de las primeras aportaciones que vincularon a la desigualdad con la teoría del bienestar, vienen de Anthony Atkinson y de Colm. ¿Por qué debe preocuparnos la desigualdad en la distribución de los ingresos? Entonces yo voy a mencionar 3 áreas. Una es el factor ético, el otro es la disfuncionalidad de la desigualdad. O sea, la desigualdad produce otras cosas que no nos gustan, y la tercera es el malestar subjetivo que puede generar la desigualdad. Respecto a los principios éticos filosóficos, hay 2 escuelas diametralmente opuestas. Una, su principal
pensadores, Nozick, en la otra es Rawls. Nozick es el ideario de los libertarios. La ideología libertaria no es muy común en América Latina, tampoco en Europa, pero sí lo es muy común en los Estados Unidos, como sabemos. Y en este caso, la única desigualdad que es inaceptable es aquella que proviene de procesos ilegales o falta de competencia en los mercados. Si hay competencia en los mercados y hay legalidad, donde la ilegalidad se define de diferentes maneras, como lo menciono, puede ser robo, apropiación durante guerras, esclavitud, corrupción, la distribución que resulta, independientemente de lo desigual que sea, es deseable. Y para esta visión, el rol del Estado se tiene que circunscribir exclusivamente a proteger a la seguridad física de los individuos y a la propiedad de los individuos. Y que cualquier forma de impuesto que vaya más allá de eso se le considera un robo y esclavitud. La gente trabaja en parte para que el gobierno pueda apropiarse de esto. Y esta ideología, como digo, para nosotros puede sonar lejana, pero en los Estados Unidos hay una parte muy importante de la población que se identifica con esta ideología. En el polo opuesto está la visión rawlsiana. Independientemente de su causa, la desigualdad es injusta. Y la manera en que Rawls lo racionalizó es decir, bueno, imaginémonos que estamos en una situación donde no sabemos dónde vamos a vivir, en qué espacio, en qué estrato socioeconómico vamos a caer. Él lo llamaba el velo de la ignorancia. Y bueno, ¿dónde nos gustaría vivir más? ¿En una sociedad igualitaria o en una sociedad no igualitaria? Si no sabemos dónde vamos a quedar, es probable que siempre vamos a elegir más una sociedad igualitaria, porque entonces la probabilidad de quedar mal es menor. El razonamiento llevó a tener un predicamento tanto, si quieren, desde el punto de vista ético como también desde el punto de vista funcional. Y esto es, digamos, lo que ha llevado también al principio rawlsiano de que una función central de las instituciones del gobierno es maximizar las condiciones de los que están más desaventajados, el maximin. Una cosa que nos olvidamos muy a menudo también es cuando en todo este debate sobre la desigualdad y el rol del mercado y cuánto tomar en cuenta las señales del mercado, que son principalmente los precios, los salarios, las ganancias, es que hay una función social de bienestar implícita en la solución del mercado, incluso en competencia perfecta. Y esta función social de bienestar es una función social de bienestar injusta, porque pondera más el ingreso de los que más tienen. Eso es uno de los teoremas fundamentales de la teoría económica del bienestar. Es decir, ustedes pueden imaginarse que el mercado es un lugar donde uno vota con el dinero. El que más tiene, tiene más votos para decir qué se va a producir en la sociedad y a qué precio, y cuánto van a ser finalmente los salarios de los que son empleados, las ganancias, etcétera. Y podemos pensar en un ejemplo, por ejemplo, yo creo que la situación actual de los precios de los alimentos ilustra esto. Tenemos un mercado globalizado en los alimentos, ¿y qué pasa con sus precios? Bueno, sus precios han subido muchísimo, hay una parte de la población mundial que lo puede pagar, entonces ese precio pudo subir porque esa demanda efectiva ocurre, pero hay una parte de la población mundial que no los puede pagar, una gran parte de la población en África que si tiene que pagar alimentos a precios internacionales probablemente no tendría el acceso. Y de ahí entonces que vienen las intervenciones que tratan de poner una cuña entre el precio internacional y el precio doméstico, dado que no hay otros mecanismos que puedan compensar a las personas que perderían mucho si no tienen acceso a algo tan vital como los alimentos. Entonces, el punto que quería hacer con esto es que no existe, muchas veces los economistas que creen, yo no soy de aquellos, y creo que Mariano tampoco, y creo que Eduardo tampoco, creen que los precios señalan solo eficiencia, pero detrás de los precios está la distribución inicial
de la riqueza, y si esta cambiara, los precios relativos, incluyendo nuestros salarios relativos, todos serían diferentes. Entonces, no existe una especie de eficiencia fuera de la equidad. Entonces, esto era lo que quería contar un poco sobre las diferentes visiones en términos del aspecto de la desigualdad desde el punto de vista filosófico. En relación a la desigualdad y sus efectos disfuncionales, yo creo que quisiera mencionar tres. Una es la que relaciona la desigualdad cuando está combinada con costos fijos altos y mercados de crédito imperfectos. Se ha demostrado que una sociedad que inicia con desigualdad puede reproducir esa desigualdad infinitamente y además produce menos crecimiento. O sea, la desigualdad tiene disfuncionalidades desde el punto de vista del otro factor del que hemos estado hablando hoy, que es el PIB. El crecimiento del Producto Interno Bruto puede ser menor precisamente cuando hay desigualdad y condiciones como estas. El otro tema es cómo la desigualdad puede generar otras cuestiones que no son deseables, como puede ser la adopción de políticas no sostenibles y o muy contestatarias que pueden llevar a conflicto o a situaciones de golpe de Estado, cuestión que nosotros en América Latina lo vivimos mucho, sobre todo en los años 60, 70 y hasta los 80, afortunadamente eso ha formado ahora parte mucho del pasado, pero ese había sido el caso, los intentos de corregir la desigualdad de maneras que no fueron posibles de manejar llevaron a situaciones de destrucción de la democracia. Asimismo, la desigualdad puede contribuir, se ha demostrado también con análisis, a destruir el tejido social en términos de generar comportamientos autodestructivos o antisociales, como ser el crimen, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la drogadicción, etc. Entonces, esto es la desigualdad ya no como un tema filosófico ético, sino la disfuncionalidad de la desigualdad por sus implicaciones sobre otros aspectos que nos interesan mucho: crecimiento económico, la estabilidad política y el tejido social armónico. Por último, la desigualdad y el bienestar subjetivo, lo que se ha encontrado es que en algunas sociedades la gente percibe la desigualdad. Por ejemplo, eso es trabajo de Carol Graham, que ha hecho con otros autores en Estados Unidos. La gente no la percibe como algo agresivo porque considera que es un reflejo de oportunidad y movilidad. O sea, hay desigualdad, pero a mí me va a tocar estar ahí arriba en algún momento, entonces no hay problema. Si me esfuerzo, voy a llegar. El problema es cuando la desigualdad se percibe como un producto del despliegue donde solo la población rica tiene poder para poder generar las ventajas, para poder tener, digamos, un control sobre los recursos y su estatus. En ese caso, causa malestar subjetivo y hay gente que ha medido hasta qué punto las personas que están en el tope distributivo en América Latina tienen más felicidad, digamos, por estar en el tope, y aquellos que están abajo tienen menos por estar abajo porque no lo ven como un proceso justo en términos de crearle oportunidades. Bueno, aquí termino la primera parte de la presentación, que tenía que ver con un vuelo de pájaro muy rápido sobre los temas estos tan complejos, pero que creo que era importante ponerlos en el tapete. Segundo, bueno, lo primero fue por qué nos debe preocupar la desigualdad en general: ético, malestar subjetivo y los factores disfuncionales. ¿Por qué nos debe preocupar particularmente en América Latina? Bueno, ya se ha dicho y se dice ad nauseam que es la región más desigual. Yo aquí iba a mencionar cómo medir la desigualdad. Veo que todo el mundo entiende cómo medir la desigualdad en este grupo, así que solamente a los que no se acuerdan, recuerden que el Gini varía entre 0 y 1, más cercano a 0 más igualdad, más cercano a 1 más desigualdad. Y sabemos que América Latina es la región más desigual. Los datos que se han hecho comparando las distintas regiones, esto viene de un trabajo de Francisco Ferreira y Martín Ravalion. Ahí vemos que el Gini para América Latina está por arriba de 50 en promedio,
cuando para otros países está otras regiones está siempre por debajo y muy por debajo. O sea, las diferencias son de 30 y 60% con los países avanzados o ¿cómo se llama? Europa y Asia Central. Entonces, somos muy desiguales, no hay duda. Y esa desigualdad lo que genera es, si bien América Latina tiene mucho menos pobreza que otras regiones, porque es una región de ingreso medio, pero genera un exceso de pobreza para su nivel de desarrollo. Entonces, aquí lo que estamos mostrando, esto es un préstamo que hice de estrategia de pobreza del BID, una curva que ajustaron. Ustedes ven, no sé los que tengan alcance a poder ver los monitores, todos los cuadritos negros se refieren a países de América Latina. Vean que está por encima de la curva. Esa curva es la que da el mejor ajuste para las observaciones para distintos niveles de ingreso o consumo per cápita, cuál es la incidencia de la pobreza. Todos los que están por encima de la curva quiere decir que son más pobres de lo que debieran de ser en promedio según el ajuste de la curva. O sea, es un exceso de pobreza producto de la gran desigualdad. ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, ahí es la única cosa donde América Latina está, aparte de su tasa de crecimiento del PIB, teniendo muy buenas noticias en los últimos años, como vimos ya esta mañana. Esto es una descripción de qué pasó con la desigualdad para aproximadamente entre 12 y 17 países, dependiendo de la cantidad de datos que habían disponibles desde los años 90, y los rectángulos en gris oscuro son todos, los en gris claro solo son los que tuvieron un descenso en la desigualdad en los 2000, llamemos. Y como vemos, hubo un proceso de incremento en la desigualdad durante los 90. Para la información que tenemos, los 80 también hubo un incremento en la desigualdad, o sea, la crisis de la deuda, los periodos de reforma estructural estuvieron acompañados de aumentos de la desigualdad, y desde el año 2000 aproximadamente, en algunos países desde antes, en algunos después, la desigualdad ha comenzado a bajar. No es el momento para entrar en la discusión de cuáles son las causas, pero hay dos factores en el trabajo que hemos hecho, el libro que mencionó hace un momento el moderador, encuentran que hay dos factores principales. Uno es que ha habido una caída a la prima de educación terciaria frente a otros niveles de educación en la región, en los 2000, cuando en los 80s y en los 90s la prima subía, o sea, la brecha salarial por niveles de educación había aumentado, ahora había estado bajando. Y otra cosa que ha pasado es también que las transferencias del sector público se han vuelto más generosas y más progresivas, más hacia los pobres. Como los años recientes también se han caracterizado por un auge, sé que México no ha participado de este auge, pero toda América del Sur sí. Entonces, hay una sensación de que el continente, por lo menos desde Panamá para abajo, se ha estado volviendo más incluyente. Y les quería mostrar una cosa que también vimos hoy, también la gráfica que tiene Martín usa la misma escalerita, pero tiene a los países de la OCDE. Nosotros aquí tenemos los de América Latina, los que tienen rayitas como cuadriculados son los que no era significativa la diferencia, pero ustedes pueden ver que la mayoría ha tenido una caída en la desigualdad, mientras que en países como China, India, Sudáfrica y la OCDE 30 ha estado subiendo. O sea, en la región es novedosa la caída y también va a contracorriente de lo que está pasando en la mayor parte de las otras partes del mundo. Acompañado a esto, el Banco Mundial está ahora haciendo su informe, el Departamento de América Latina, sobre movilidad y el ascenso de las clases medias. Ha habido un aumento en la proporción de personas en clase media, donde ahora clase media está midiendo entre aquellos que tienen más de $10 per cápita por día en poder de paridad de compra, y el máximo se pone en 50 o 100, dependiendo de si se usa una u otra medida. Pero ha habido un aumento de las clases medias y una disminución, como había mencionado hace un momento, de la pobreza. Entonces, en ese sentido, parece que hay
progreso y creo que es importante reconocerlo. No obstante, América Latina sigue siendo la región más desigual, o sea, no hemos llegado a lo que queremos y además las tendencias que están detrás de la caída, por otras razones, creemos que no necesariamente van a continuar. Si hay tiempo en las preguntas les puedo contar más al respecto. El tercer punto es que muchas veces la gente dice que va a estar cayendo la desigualdad en América Latina. Yo no lo noto. Camino por la calle, veo, es como que la realidad visual no coincide con lo que nos dicen las estadísticas. Yo me pregunto si en parte esto tiene que ver con el hecho de que no estamos captando una parte muy importante de lo que define la desigualdad, que es qué pasa en el tope distributivo. Hace algunos años, Miguel Sekeli, cuando estaba en el BID, hizo el análisis de qué pasaba con la distribución de ingresos cuando se sacaba el 10% más alto y prácticamente la desigualdad bajaba muchísimo. La historia de la desigualdad se escribe mucho por lo que pasa en el tope. Y el tope estamos hablando no del 10%, del 1%, del 0.1%, del 0.01%. Bueno, les quería decir, ¿qué nos dicen las encuestas del tope distributivo? Estos son datos 2006, 2008. Yo saqué el promedio de los ingresos de los hogares más ricos, de los dos más ricos, en estos 4 países. Por hogar, el ingreso es 14.800 para Argentina, dólares. Brasil 70.000, México 43.000, 17.600. ¿Son creíbles esos datos? No están los ricos, sabemos que no están los ricos, pero para hacer la historia más divertida dije, bueno, vamos a ver qué podemos decir que ganan los ricos. Entonces, saqué la información del informe de riqueza de Merrill Lynch. Según ellos, hay 400.000 individuos aproximadamente en América Latina que tienen activos netos de $1 millón o más, riqueza promedio de 15,5 millones. Si yo le pongo un rendimiento del 5%, que es el rendimiento esperado en épocas normales, ¿no?, me daría por individuo $64.600 mensuales. Bueno, obviamente Brasil se acerca, pero es solamente el caso que tiene algo parecido para el hogar. Después, si vemos a los individuos con activo neto de más de 30 millones de dólares, riqueza promedio de 500 millones de dólares, ellos deberían estar recibiendo 2 millones de dólares al mes. Y por último, los billonarios estarían recibiendo 16 millones de dólares al mes. Sin poner nombres y apellidos, hay algunos que podrían recibir 150 millones de dólares al mes, simplemente con 5% sobre el rendimiento de la riqueza. ¿Dónde están? ¿Dónde están en las encuestas? Bueno, CEPAL lleva muchos años tratando de imputar y utiliza un método que es el único que tenemos por ahora al alcance, que es comparar cuentas nacionales, salarios, con la cuenta salarial de las encuestas. Lo mismo hace para el ingreso no salarial, le adjudica el ingreso no salarial al tope, pero siempre nos queda la sensación de que es finalmente un método arbitrario. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la alternativa es, yo creo, hacer lo que están haciendo la gente que está trabajando sobre el proyecto de ingresos tope con Atkinson, Piketty y Sáez. Ahí puse la página web, está en la Escuela de Economía de la Paris School of Economics, donde pueden accederlo. Lo que hacen es, con las declaraciones de impuesto anónimas, obviamente, o muestras de estas, han generado un método para calcular el ingreso del tope, donde pueden entonces completar. ¿Se acuerdan que antes se hacía el ajuste de la curva de Pareto? No, ahora hay un método más, si quieren, basado en información, completan las curvas. Y bueno, se tiene para todos los países OCDE, México y Turquía no han dado esa información, obtuvieron la información para el Gran Buenos Aires, o sea, y también están ahora trabajando para Brasil, y les quería mostrar el cálculo del Gini. Para el Gran Buenos Aires tenían para el 96 al 2004 estos datos. Sube entre 5 y 6 puntos porcentuales el Gini cuando se le hace este ajuste de qué es lo que ocurre en el tope. Entonces, esto nos empieza a dar ya una idea más clara de que a lo mejor sociedades que parecen más equitativas no lo son tanto, porque estamos dejando fuera grandes grupos de la población.
Entonces, para tener más precisa del ingreso y la concentración de la riqueza, necesitamos tener acceso a esa información. Como digo, todos los países de la OCDE, excepto algunos de los más recientes, la tiene disponible. En algunos países, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, existe desde las primeras décadas del siglo XX, o sea que se tiene una serie larguísima para hacer el análisis. Y la otra cosa que quería recomendar, aprovechando que estamos aquí rodeados de personas que tienen acceso a los recursos y a las decisiones en los institutos de estadística, es que a lo mejor se diseñe un módulo que cada tantos años, cada 5, cada 6, trate de captar qué es lo que pasa en el tope de la distribución, para tener mayor claridad de dónde estamos en términos de la desigualdad y no quedarnos siempre con esta sensación de que, bueno, sabemos que no es realmente lo que estamos midiendo, pero no tenemos otro mecanismo, entonces nos quedamos con lo que nos han estado dando las encuestas hasta ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Le toca ahora el turno a Mariano Rojas. Quisiera mencionar que Mariano ha sido parte del comité organizador de este evento y ha tenido una participación muy activa, propositiva y comprometida, por lo cual el foro está esta conferencia está muy agradecida con el foro y por supuesto con Mariano de forma personal. Mariano Rojas es profesor de Economía en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, sede México, y en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Es doctor en Economía por la Universidad del Estado de Ohio, de la ciudad de Ohio, Estado de Ohio, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3. Ha publicado más de 70 artículos en libros y revistas arbitradas. Es coordinador de la iniciativa Midiendo el Progreso de las Sociedades, una perspectiva desde México, la cual es auspiciada por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y es corresponsal del proyecto global de la OCDE. Es vicepresidente de la International Society for Quality of Life Studies y su principal área de investigación gira en torno al estudio del bienestar subjetivo y su relación con indicadores económicos. Como todos podemos ver, pues Mariano es un experto, un especialista y además un apóstol de los temas del bienestar de la sociedad y particularmente de la felicidad. ¿Así es? Gracias. Muy bien, entonces el tema que nos va a presentar ahorita Mariano es bienestar e ingreso. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Alberto, muchas gracias a todos por estar acá. O sea, como decía Alberto, pues he estado involucrado en la organización y me alegra ver la concurrencia y la participación de todos ustedes. Yo quisiera empezar hablando de la proliferación que tenemos de este concepto del consumidor. O sea, en todas partes leemos, casi todos los días en cualquier periódico leemos sobre el consumidor, avances, incluso hay un Día Internacional del Consumidor que me enteré recientemente, al menos Walmart lo está promoviendo, ¿no? O sea, y lo que quisiera decir es que el bienestar de las personas no es el mismo que el bienestar de los consumidores. Las personas son mucho más que meros consumidores. Esto lo he resumido algunas veces en la frase que en la vida hay más que el nivel de vida. O sea, el nivel de vida importa, pero hay muchas cosas más y para muchas personas hay muchas cosas más importantes. Una anotación metodológica. Yo sé que estas frases las puede encontrar uno también en ensayos de Bauman, en ensayos de Lipovetsky, pero en mi caso esta no es una afirmación normativa, un deber ser, sino que esto es un ser. Esta es una afirmación corroborada y la ventaja de usar el bienestar subjetivo es que podemos llegar a corroborar este tipo de afirmaciones y que se conviertan en afirmaciones positivas. Otra nota aclaratoria es que decidí, creo que es una ventaja a posteriori, no incluir cuadros en la presentación y entonces creo que si la despliegan en estas pantallas pues se ve bien y tal vez es más atractivo que pongan mi figura, ¿no? O sea, en la pantalla.
No incluí cuadros e información porque en parte el tiempo es escaso y mejor me enfoco a argumentos, y en parte porque tengo información privilegiada, sé que Eduardo Lora pues tiene muchos datos y él va a hablar montones de la información y yo quiero hablar de aspectos más conceptuales. Como les decía, cuando hablamos del bienestar tenemos que hablar del bienestar de seres humanos concretos, de personas. El bienestar de las personas entonces no es el bienestar de los consumidores, sí importa el acceso a bienes y servicios que satisfacen necesidades materiales, importa el ingreso, pero no es lo único que importa a la hora de generar bienestar, ¿no? O sea, el ingreso es un instrumento para el bienestar, no es el bienestar, sino un instrumento, y como instrumento podemos medir su contribución. Un economista hablaría de la contribución marginal del ingreso al bienestar. Podemos medir los costos de bienestar de generar ingreso y podemos medir los beneficios que genera ese ingreso y hacer un análisis costo-beneficio de hasta dónde este instrumento es valioso y hasta dónde debemos buscar alternativas, ¿no? O sea, todo esto es útil porque eso nos permite tener una política pública de mayor impacto en el bienestar de las personas, tal y como ellas lo perciben, lo sienten, que es lo que voy a hablar. Antes de entrar a ver qué tenemos en la relación entre ingreso y bienestar, voy a tomar unos minutos para destacar estos asuntos conceptuales. Por mucho tiempo, cuando hablamos de bienestar, y esto es una tradición de milenios, se inicia, hasta donde yo sé, en la Grecia clásica, cuando los filósofos hablaban de la felicidad de las personas y la ética, ¿no? O sea, el bienestar fue dominado, o la medición del bienestar fue dominada por dos tradiciones. Una, esta filosófica de la imputación del bienestar. El filósofo nos dice quién tiene bienestar, quién no, cuáles son los aspectos relevantes. Y otra, una que yo llamo de presunción del bienestar, donde tenemos teorías que de manera muy convincente nos indican dónde poner la atención, y entonces una de ellas, que es la que yo estoy más familiarizado, que es la microeconómica, para los que son economistas o al menos han llevado un curso introductorio de economía, conocerán la teoría de la utilidad, y se ha entendido que la compra de bienes y la capacidad para hacerlo es fundamental para el bienestar. Estas son teorías que desde el punto de vista del bienestar no se han corroborado, que han generado listados enormes de indicadores en el mundo de los objetos, llamo yo. O sea, vamos a medir objetos, pero nunca entramos en el mundo del sujeto y en cómo vive esta persona su bienestar. Entonces proliferan estos indicadores, tenemos muchos de ellos, pero el bienestar es básicamente el relevante para las personas, es una vivencia, es lo que yo vivo, lo que yo experimento, lo que yo siento, ¿no? Ese es el bienestar en el mundo de los sujetos y esa es la subjetividad inherente del bienestar. El bienestar como experiencia, como vivencia de vida, es un asunto de los sujetos. Y nosotros tenemos la ventaja de que, a diferencia de la física o otras disciplinas, nuestros sujetos hablan, reportan y nos pueden decir cómo se sienten, cómo aprecian su vida, cómo ven. Esa es información muy valiosa que creo que hasta el momento no hemos recopilado en toda su extensión, y mi argumento es que esta información tenemos que recopilarla y contribuye. Esa es una ventaja. Un planeta, un físico no puede irle a preguntar a un planeta cómo se siente girando alrededor del Sol, pero nosotros sí podemos preguntarle a las personas, ¿no? A veces cuando me extiendo en esto menciono a mi abuelita, o sea, y cuando hablo con mi abuelita, pues ella entiende cosas muy sencillas como dolores y placeres, sufrimientos y gozos, fracasos y logros. Y cuando habla de ello, ella entiende el bienestar, sabe cuándo ha sufrido, cuándo ha gozado en la vida, y eso es lo relevante para ella. Y esto las personas lo sintetizan
en frases como mi vida marcha bien, estoy contento conmigo mismo, estoy satisfecho con mi vida. Y podemos preguntar eso y apreciar cuál es el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, en este concepto, nosotros creemos que eso no solo es lo relevante para la gente, sino que nos ayuda mucho en la política pública para influir en un bienestar que a las gentes les interesan, lo sienten, y para entender cómo actúan las personas. Porque esta idea de me siento bien o no me siento bien es la que nos permite tomar las grandes decisiones de vida. Nos permite saber cuándo cambiar de ciudad, cuándo abandonar un trabajo, a veces cuándo casarse con una novia de muchos años, ¿no? O sea, me siento bien, no me siento bien, creo que voy a estar feliz acá o allá, ¿no? O sea, entendiendo el bienestar de esa manera, preguntándole a las personas, pues tenemos información útil para saber qué explica el bienestar, de qué depende, ¿no? Y en algunos casos, pues ese reporte no coincide con lo que tenemos. En muchos casos sí coincide con lo que las teorías han dicho, con lo que los filósofos han planteado, pero recordemos que estas teorías pues son parciales, son disciplinarias. Los economistas hablamos mucho de consumo y hablamos poco de amor, pero tenía una nube de palabras por ahí que no incluí, donde vimos cuáles son las palabras que más se repiten en el top 20 de las canciones más populares en América Latina, y las palabras que más se repiten son amor, felicidad, querer, ¿no? O sea, esas partes, digamos, son importantes y a veces no las consideramos. Bueno, pasemos entonces a este tema del ingreso y el bienestar. O sea, ¿qué hemos encontrado? Sobre todo esto hay literatura, hay investigación, puede haber debate metodológico sobre la econometría, los coeficientes, las pruebas, y eso es más bien un plus, una ventaja del enfoque que nos permite hacer investigación sobre el bienestar. Algo que hemos encontrado es que el ingreso y el bienestar, sus valores, y eso entonces no nos permite. Algo que se ha llamado la paradoja de Easterlin es que en las series de tiempo, cuando el ingreso aumenta para todos, el impacto es menor que cuando hacemos análisis en un momento en el tiempo, lo que llaman corte transversal. Y entonces de aquí ha surgido esta literatura que nos muestra que gran parte del impacto que tiene el ingreso en el bienestar se debe a su función de estatus, permitirnos acceder a bienes que nos ponen por encima de otros, y entonces este es un factor posicional. Claro, cuando todos tienen más ingreso, el estatus queda igual para todos, y entonces por eso el ingreso pierde mucho de su impacto en el estatus, ¿no? También nos hemos dado cuenta que no es solo lo que tengo, sino también lo que aspiro. Y a veces se disparan las aspiraciones más rápido que el ingreso, generando frustración entre la gente. Todo esto creo que es importante para el análisis de la distribución del ingreso, porque distribuciones desiguales hacen que nos comparemos con los que tienen autos italianos de lujo, con los que tienen casas con mármol traído de Italia, y entonces eso genera frustraciones en las personas, ¿no? Eso con respecto a cómo se relaciona el ingreso con el bienestar, pero creo que es más importante, y es donde quiero enfatizar, cómo es la relación. Se ha asumido que el ingreso, por mucho tiempo, esa función de utilidad, nos decía que el ingreso era la variable clave para el bienestar, y nos hemos dado cuenta que la relación no es estrecha, ¿no? O sea, que no hay una relación estrecha. Los que hacen econometría, cuando calculamos indicadores de ajuste, vemos que son muy bajos. Lo que esto nos dice es que un mayor ingreso no necesariamente significa mayor bienestar, y que el ingreso es insuficiente como indicador de bienestar. Hay otras cosas allí, ¿no? Depende de muchas otras cosas, y para los que hacen política pública esto es relevante porque aumenta la canasta de instrumentos. Tenemos más instrumentos para influir en el bienestar. Para aquellos preocupados por la sustentabilidad, pues ya no es solo el ingreso, hay otras opciones para generar bienestar que tal vez son menos dañinas para el ambiente. O sea, ¿por qué la relación no es estrecha?
No es estrecha porque en la vida hay cosas que valen y que no se pueden comprar, y más adelante creo que otras personas van a hablar de relaciones humanas, que son el valor de las relaciones humanas, la convivencia en sociedad. Son importantes porque hay necesidades que se satisfacen con bienes no materiales que no se pueden comprar, las necesidades psicológicas, y son importantes porque la gente tiene valores y aprecia las cosas de manera distinta. Entonces todo eso hace que el ingreso, aunque importante y relación significativa, no sea el único determinante. Les voy a ampliar, y aquí esto creo que por ahí voy concluyendo. La literatura de dominios de vida se plantea cómo ejercer como seres humanos, y dice, bueno, como personas, no como consumidores, como personas ejercemos en muchas dimensiones. Somos padres de familia, algunos estarán preocupados ahora mismo por si el hijo ya salió de la escuela o no. Somos trabajadores, somos esposos, somos consumidores, todo eso genera nuestro bienestar. Lo que hemos hecho es estudiar cómo estos distintos aspectos de vida influyen en la satisfacción de vida, y con datos para México, Costa Rica, hemos encontrado que la satisfacción familiar es muy importante. Tener un trabajo gratificante es tan importante como cuánto gana uno en ese trabajo, las condiciones laborales, ¿no? El tiempo libre es importante. Esto no lo capta bien el PIB per cápita y es importante para la satisfacción de vida. Hemos encontrado que el ingreso influye en algunos aspectos, pero no en todo. Algo que quiero resaltar es que la educación, controlando por el ingreso, son regresiones donde controlamos por las otras variables. La educación influye en muchas cosas. ¿A qué me lleva esto? A que la educación tiene beneficios en el bienestar que van más allá de generar ingreso. Por eso hay que hablar de educación como habilidades para la vida y no solo habilidades para producir. El tiempo libre es valioso, hay que saberlo usar gratificantemente, y aunque no aparece en el PIB, genera bienestar. Las relaciones humanas son fundamentales. La salud, no solo física, sino mental, contribuye al bienestar, y hay que ver cómo cuando uno está en quebranto de salud, qué otras condiciones nos permiten tener bienestar a pesar de que estamos enfermos, ¿no? O sea, el trabajo es en sí una fuente de bienestar. Si tenemos un trabajo gratificante, retador, la participación nos da empoderamiento y contribuye al bienestar, y el ingreso también. Todo esto es importante, ¿no? Debemos medir entonces el bienestar subjetivo, porque nos da información valiosa, contribuye a tener una política pública de alto impacto, e incluso algo que estamos trabajando es lo que llamamos crecimiento pro bienestar. Si vamos a crecer, por lo menos hagámoslo con patrones que además contribuyan al bienestar, a potenciar el bienestar de las personas. Para concluir, yo creo que los recursos son limitados. Si hubiera que medir y tuviéramos recursos ilimitados, pues medimos todo, pero con recursos limitados enfrentamos la disyuntiva de ámbito o profundidad. Deberíamos profundizar en perfeccionar nuestras cuentas nacionales, claro, pero hay un costo de oportunidad. O sea, deberíamos de ampliar el ámbito e incorporar estos otros indicadores. Creo que en el margen obtenemos más beneficios para la investigación, porque los investigadores usan esta información, y para la política pública si nos vamos por el ámbito en vez de por la profundidad. De esta forma tendríamos mejor información, mejor investigación, mejor política pública y un bienestar y un progreso que le llegue a la gente. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Ahora le toca el turno a nuestro tercer ponente, que es Eduardo Lora, gerente del Departamento de Investigación y Economía, jefe encargado del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID. Es maestro en Economía por la London School of Economics, donde recibió el título de exalumno distinguido. Alberto, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes Ha sido… Perdóname. Hay bastante más que decir de ti. Por Dios.
Ha sido, entre otras cosas, director de Fedesarrollo en Colombia y columnista de la revista Dinero. Y es además editor del informe del BID Calidad de Vida, más allá de los hechos, publicado en 2008. Es un libro grande y es un bestseller. Y bueno, pues aquí Eduardo, con eso, digamos, ya ha tenido una gran trascendencia en este tema. Muchas gracias, Alberto, y a los demás organizadores, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Tengo el reto de ser el último que habla en esta sesión de la mañana, que ha sido muy intensa y muy rica, y espero que lo que les diga contribuya un poco a la discusión que vamos a tener más adelante. Quisiera tener mi presentación, que no sé si desde ahí la puedes controlar. Dale escape. Yo le doy escape. Es que alguien maneja esto, ¿no? Lo que les quiero hablar es básicamente de las paradojas del bienestar y el progreso social, que es como se titula mi charla, porque creo que de las paradojas que surgen al analizar los indicadores subjetivos, uno puede aprender mucho y puede utilizarlos para medir el bienestar y el progreso de las sociedades, y ese es el objetivo de mi charla. Esta mañana se hablaba, mi colega Elis Juan hablaba de que en los conceptos de calidad de vida hay dimensiones que son complementarias y que se pueden utilizar complementariamente, y habló de, por ejemplo, el enfoque de las capacidades, habló también del enfoque de qué tan vivibles son las condiciones de vida en un país, y habló también de que una cuarta dimensión es la dimensión subjetiva, y es a la que yo quiero referirme en esta presentación. Quiero referirme a cómo el uso de los indicadores subjetivos de percepción, incluyendo los de felicidad y satisfacción con la vida de los que ha hablado Mariano, pero también otros aspectos, pueden revelarnos muchas cosas interesantes sobre el bienestar y sobre la manera como los individuos se ven a sí mismos y ven sus sociedades. En muchos aspectos las percepciones no nos revelan muchas sorpresas, y es lo que esperaríamos desde puntos de vista relativamente tradicionales. Por ejemplo, en este gráfico, donde cada país es un punto, estamos mostrando la relación entre el nivel de satisfacción con la vida promedio en cada país con el nivel de ingreso per cápita medido en logaritmos, por las razones que ya explicó Mariano. Como uno ve claramente, en general, en promedio, países que tienen niveles de ingreso per cápita más altos tienden a tener niveles de satisfacción más altos, lo cual, pues, por supuesto, no es una sorpresa. Pero una vez que uno entra más hondo a analizar estas cosas, y Mariano ya sugirió, por ejemplo, que a partir de cierto punto el rendimiento que da el ingreso es menor, una vez que uno empieza a ver con más atención estas cifras, empieza a encontrar cosas que no son tan obvias, tan fáciles de explicar. Por ejemplo, si uno toma este gráfico donde están los niveles de satisfacción con la vida de los países latinoamericanos, México, por ejemplo, está de tercero entre los países latinoamericanos, uno encuentra algunas cosas un poco sorprendentes. Uno encuentra que algunos de los países más ricos de la región tienen niveles medios de satisfacción. Por ejemplo, hacia la mitad del grupo están Argentina, Trinidad, Tobago y Chile, Uruguay, que son de los países con mayor nivel de ingreso de la región. Y encuentra algunos países que son relativamente pobres en un nivel alto. Guatemala es un buen ejemplo. Luego hay mucho más que el ingreso, que es, por supuesto, lo que estaba diciendo Mariano, lo que queda verificado rápidamente tan pronto uno empieza a ver estas estadísticas. Cuando uno empieza a trabajar con las estadísticas, con las percepciones de todo tipo, tiene primero que todo que ser consciente de sus limitaciones. Y aquí hay una lista de las limitaciones alrededor de las cuales voy a organizar mi presentación. Las percepciones, primero que todo, no son un reflejo directo de la realidad, como quisiéramos pensarlo y como a menudo lo creemos los economistas. Básicamente porque están influidas por patrones culturales, porque están sujetas a ambigüedades de interpretación, están sujetas a sesgos de autocomplacencia, están afectadas por expectativas y aspiraciones, están influidas por factores individuales, pueden ser inconsistentes con las mismas decisiones que toman los individuos, etc. Es decir, hay una cantidad de razones muy profundas que voy a tratar de desarrollar en mi presentación sobre por qué uno no puede tomar las percepciones al pie de la letra. Uno tiene que saber leer las percepciones, y cada una de estas limitaciones que he señalado va a dar lugar a una paradoja
explicativa, y a su vez esa paradoja nos va a mostrar que hay posibilidades de usar la información de percepciones de una manera que sea interesante y que nos diga mucho sobre los individuos, que es donde está el objetivo, lo que queremos medir, como lo decía Mariano. Al final de cuentas, lo que nos importa son los individuos, ellas son la última autoridad, y por lo tanto, en vez de imponerles nuestros modelos teóricos, tenemos que entender cuáles son la forma como ellos piensan. Y este es el punto central de esta charla, y es que las percepciones no son el reflejo de la realidad, son el resultado de la interacción entre los modelos mentales que tienen los individuos y algunos aspectos de la realidad que ellos filtran en sus cabezas. Y eso vale desde la forma como vemos los objetos, desde la forma como oímos, hasta la forma como percibimos la sociedad y como percibimos las relaciones afectivas. Eso vale para todo. Por lo tanto, nuestro ejercicio al utilizar la información de percepciones es tratar de descubrir esos modelos mentales y qué nos dicen sobre la satisfacción de los individuos. Empecemos por una de las primeras limitaciones, y es que están muy influidas las percepciones por patrones culturales, algo que ya se ha mencionado varias veces aquí. Un ejemplo: si uno quisiera rankear a los países por las condiciones objetivas de salud, posiblemente el ranking que utilizaría sería este o algo muy cercano, donde tiene en las mejores posiciones a los países que tienen la más alta expectativa de vida, o alguna otra cosa parecida, pero no le va a dar indicadores distintos. Van a quedar arriba Costa Rica, Chile, Uruguay, ustedes quedan de cuartos, México y así sucesivamente. Ahora, uno esperaría que por lo tanto la satisfacción de los individuos con su salud fuera parecida a este ranking que hemos dado, pero no hay tal. La satisfacción de los individuos con su salud, y aquí ponemos los promedios de países, prácticamente no tiene nada que ver con las expectativas de vida ni con ningún otro indicador de salud. Estoy mostrando uno, pero con cualquiera uno va a tener las mismas sorpresas. Por ejemplo, en la parte de arriba del ranking ustedes encuentran a Costa Rica y a Chile, que tienen condiciones de salud muy comparables, los unos muy satisfechos con la salud, los otros muy insatisfechos con la salud. Y si ustedes se van abajo a la lista, ustedes encuentran a los guatemaltecos, por ejemplo, que tienen una de las condiciones de salud peores de América Latina, muy contentos con su salud. De hecho, uno de los más contentos en el mundo con su salud son los guatemaltecos. Y por lo tanto, de ahí surge la pregunta de ¿qué es lo que hay detrás? Bueno, lo que hay detrás realmente son patrones culturales que en este caso tienen que ver con algo que es la tolerancia o la intolerancia a los problemas de salud. Mientras que los costarricenses son muy tolerantes con sus problemas de salud, si tienen una pequeña dolencia no les importa y siguen saludándose pura vida, como se saludan ellos. En cambio, a los chilenos cualquier problema les parece un drama y con eso juzgan que su salud no es la que debiera ser, y son patrones culturales. Y por lo tanto ahí surge una paradoja que es importantísima, y es los rankings de percepciones, rankings de países o de regiones, etcétera, a menudo dicen más de las diferencias culturales que de las diferencias objetivas de la calidad de vida. Lo cual no quiere decir que no sean importantes. No, son muy importantes, pero yo tengo que entender qué es lo que me están diciendo. La segunda limitación que mencioné es que las percepciones están sujetas a ambigüedades de interpretación. Por ejemplo, cuando yo le pregunto en una encuesta a alguien, ¿usted está satisfecho con su trabajo? Como mostró Mariano, una de las dimensiones importantes en la vida, pues la gente me va a responder de la manera como piensa que es su trabajo. Ahora, nosotros externamente, si tratamos de utilizar indicadores objetivos de la calidad del trabajo, posiblemente también pensemos que la calidad del trabajo tiene que ver, por ejemplo, con si se cumplen las normas laborales, con si hay formalidad, si hay estabilidad en el trabajo, si hay vacaciones pagadas, inscripción a la seguridad social, etcétera. Y en ese caso, el ranking que encontraríamos sería este ranking, otra vez en la punta Chile y Costa Rica, y así sucesivamente, y abajo tendríamos Bolivia, Jamaica, etcétera. Ese sería el ranking que esperamos los que creemos que sabemos cuál es la calidad del trabajo de la gente. Pero por supuesto la calidad del trabajo de la gente es lo que la gente diga que es la calidad del trabajo. Y cuando uno le pregunta a la gente cuál es su satisfacción con el trabajo, esto es lo que encuentra. No tiene nada que ver con si son formales o no son formales. Tiene algo que ver con el nivel de ingresos, sí, algo que ver, pero muy poco con la formalidad, básicamente porque hay una ambigüedad de interpretación. Yo no le he definido a los individuos qué es calidad del trabajo y no podría hacerlo.
porque a mí lo que me interesa es su satisfacción, no mi definición. Obviamente, si yo quiero verificar mi definición, pues les explico qué es un buen trabajo y los esfuerzo a que respondan lo que yo espero que ellos responden, pero esa no es su juicio sobre la calidad de su trabajo. ¿Qué es lo que les importa a los individuos en la calidad de su trabajo? Bueno, resulta que les importa algo el ingreso, sí, lo he dicho, pero sobre todo les importa dar lo mejor de sí mismos cada día en su trabajo, les importa que sus opiniones en el trabajo sean tenidas en cuenta, les importa que en el trabajo haya alguien que los apoye y que se preocupa por su progreso laboral, y les importa mucho no temer perder el empleo, la estabilidad laboral. Muy bien, y resulta que esas cosas no las medimos. Esas cosas no las medimos, o sea, nosotros no sabemos sobre lo que la gente realmente cómo está juzgando la calidad de su trabajo. Por lo tanto, aquí hay una paradoja que es muy importante, que es la que vamos a llamar paradoja de la interpretación. Y es que los individuos saben mejor que los expertos en qué consiste la calidad de sus experiencias personales, como el trabajo, pero como muchas otras. La salud, la calidad de la educación, la calidad de sus relaciones personales, etcétera, etcétera. Es a ellos a los que hay que preguntarles, y hay que utilizar las técnicas estadísticas adecuadas, obviamente, para poder sacar a flote la información que nos dice qué es lo que ellos piensan. Muy bien. Una limitación más es que las percepciones están influidas por algo que podemos llamar sesgos de autocomplacencia, que todos tenemos, y es que nosotros en general nos juzgamos mejores de los que juzgamos a los demás. Estoy seguro que en este auditorio el 80 o el 85% de ustedes considera que son mejores conductores que el promedio, y el 90 o el 95% considera que tiene mejor sentido del humor que el promedio. Por supuesto, esto no puede ser, pero esa es la manera como la gente se ve a sí misma, y eso lo ve claramente uno también otra vez con la misma estadística sobre satisfacción con el empleo. Les vuelvo a mostrar las estadísticas que ya les mostré, son las mismas, ahora están ordenadas de otra manera. Aquí está la satisfacción con el empleo, de la cual ya hablamos, y aparece en Guatemala de primero. ¿Por qué? Bueno, por la mezcla de razones culturales y esas otras explicaciones que he dado, Costa Rica, Venezuela, etcétera. Muy bien. Esta es la respuesta de lo que dicen los individuos cuando uno le pregunta cómo es la calidad de su empleo. Ahora, si yo a los mismos individuos les pregunto cómo es la calidad del empleo en su país, o la calidad de las políticas para crear empleo en su país, esto es lo que yo encuentro. Nada que ver. ¿Ok? No solamente nada que ver, sino el punto más importante es, noten que todos los punticos blancos están dentro de las barras azules. O sea, no importa la cultura, y aquí también hay diferencias culturales, pero en general en todas las culturas, la gente juzga más duro las condiciones sociales que las condiciones personales. Ese es el sesgo de autocomplacencia, y siempre va a aparecer. Por lo tanto, como formule yo la pregunta, si la formulo como una cosa individual o como una cosa colectiva, puedo tener respuestas distintas y sesgos distintos. Y eso nos lleva a lo que se puede llamar la paradoja de la agregación. Y es que las opiniones agregadas de los individuos sobre sí mismos son más favorables que las opiniones de los individuos sobre los agregados, lo cual matemáticamente sería imposible, pero en psicología es el pan de todos los días. Y los economistas y los estadísticos, etcétera, tenemos que acostumbrarnos a eso. Hay paradojas de la agregación en los datos que son subjetivos. Una limitación más que tienen las estadísticas de percepciones es que están muy afectadas por expectativas y aspiraciones de los individuos. Miren este gráfico. En este gráfico, quienes no tienen educación, que están en el lado izquierdo, no importa cuál sea el país, puede ser Honduras, puede ser Chile, puede ser cualquier país, quienes no tienen educación consideran que la mayoría de los niños de su país recibe buena educación. ¿Ok? Y quien tiene mucha educación considera que ningún niño de su país recibe buena educación. ¿Ok? ¿Quiénes están en lo correcto? Eso es irrelevante desde este punto de vista. Lo que es importante aquí es el patrón tan definido que tienen las expectativas y precisamente la estructura mental que tiene el individuo sobre qué es buena educación. Obviamente quien no tiene educación tiene unas expectativas muy bajas sobre lo que es una buena educación y cree que todos en su país reciben buena educación. Y eso nos lleva pues a la que se conoce como la paradoja de las expectativas. Y es que quienes más privaciones han tenido juzgan en forma más benigna las políticas sociales.
Esto no se cumple para todo, la paradoja de las expectativas no se cumple para todo, pero en políticas sociales claramente se cumple. Por lo tanto, si uno cree que puede juzgar la calidad de las políticas sociales por lo que dice la gente de su satisfacción con las políticas sociales, está perfectamente equivocado. Posiblemente está exactamente en lo incorrecto. Muy bien. Además, las percepciones están influidas por muchas otras cosas, están influidas por factores individuales. Por ejemplo, hombres y mujeres no dan las mismas respuestas. Gente de distintas edades, hay un patrón en que la gente tiende a ser optimista en sus edades, en las edades, digamos, de joven o muy viejo, pero en la mitad de su vida tiende a ser menos optimista. Factores psicológicos que predisponen al optimismo, o experiencias traumáticas recientes, o impresiones recientes, o incluso la manera como uno puede inducir una pregunta pueden influir en la manera como la gente percibe en el momento. ¿Ok? Las percepciones no son consistentes en el tiempo. La percepción que puede tener un individuo hoy en este momento sobre, qué sé yo, el estado de la seguridad en México, porque leyó unas noticias macabras esta mañana, puede ser muy distinta a la percepción que tenga dentro de 15 días y considera que ha oído un discurso convincente sobre lo que está haciendo el presidente Calderón y dice, hombre, las cosas están mejorando, y mejora su percepción. Y en eso consisten las percepciones. Muy bien. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que las percepciones pueden ser inconsistentes con las decisiones de los individuos y las predicciones de la teoría económica. No hay un modelo rígido al que estén respondiendo las percepciones de los individuos. Entre otras cosas, además, porque la gente hace muchas cosas que reducen su satisfacción. Por ejemplo, todos sabemos que nos falta el control para algunas cosas que nos hacen daño. Comemos más de la cuenta, o fumamos más de la cuenta, o tomamos más de la cuenta, todos lo sabemos. O somos incapaces de prever la utilidad que nos dan ciertas cosas y el costo de oportunidad de ciertas cosas. Por ejemplo, gente muy acomodada se queja de que trabaja en exceso, pero lo sigue haciendo y no logra tener una organización en su vida distinta. O, por ejemplo, creemos que comprar algo nos va a dar una enorme satisfacción. Comprar el último auto nos va a dar una enorme satisfacción y al poco tiempo esa satisfacción desaparece. En cambio, nos sorprendemos de la satisfacción que nos da, por ejemplo, una obra de arte que no podríamos por qué saber nos va a dar semejante satisfacción. Entonces, digamos, la forma como uno actúa frente a las decisiones que va a tomar y por lo tanto percibe sus propias decisiones también es sesgada y también puede tener dificultades. Y la gente deja de hacer muchas cosas que le traerían más satisfacción, por lo tanto, la gente no es una máquina de maximización de la utilidad, o si es una máquina que funciona muy mal. Dejamos de hacer cosas que nos traen mucha satisfacción como viajes, deportes, cultura, vida familiar. Incluso uno encuentra una cosa sorprendente en familias pobres. Dejan de hacer mejoras fundamentales de su vivienda que uno después se da cuenta que le disparan su satisfacción. Aquí en México hay un programa muy famoso, el de los pisos, no me acuerdo cómo lo llaman, piso firme. Que uno dice, pero ¿por qué un programa de piso firme? O sea, ¿por qué no les da plata a la gente o alguna cosa y resuelve el problema? No, es que la gente no deja de tener, no le pone piso firme a su casa, no porque le falte la plata, sino porque le falta el impulso. Le falta alguien que le dé el empujón, por pereza, por desidia, por abandono. Y después algunos investigadores regresaron a esas mismas casas a ver qué había ocurrido. La satisfacción con la vida de esas personas se había disparado. No podían prever que si hacían el pequeño esfuerzo iban a tener una enorme satisfacción. Entonces, por ejemplo, también otra cosa, los individuos dejan de hacer cosas que los protegerían contra riesgos importantes, no tener un seguro de salud, por ejemplo, o no ahorrar para la vejez. Entonces, el hombre como máquina económica realmente es una máquina que funciona muy mal. Y eso se refleja también en cómo percibe las cosas y cómo toma las decisiones. Y eso nos lleva pues a la última paradoja que quiero mencionar, había otras cuantas, pero digamos, creo que ya les he dado el sabor de lo que tratamos de mostrar con esto, y es la paradoja de la irracionalidad. Los seres humanos y sus opiniones no tienen la consistencia del homo economicus en que se basa la teoría económica tradicional. Y eso es un problema de la teoría, no de los humanos, seres humanos comunes y corrientes. Ok. Dadas todas esas limitaciones, en los 2 o 3 minutos que me quedan, quiero derivar algunas implicaciones que creo que pueden ser útiles. Lo primero es que las percepciones no pueden sustituir sino complementar los indicadores objetivos. En realidad nos hablan de cosas distintas, nos ayudan a enriquecer nuestra visión de la realidad, nos ayudan a saber qué es importante y qué no para la satisfacción. Nos permiten, entre otras cosas, algo muy interesante para los que hacen cuentas nacionales y miran las cosas con valores económicos. Y es que las opiniones subjetivas nos permiten valorar aspectos de la vida que no tienen mercado.
lo cual puede parecer como una contradicción, pero déjenme que les dé un ejemplo. Si uno utiliza la información de satisfacción y trata de ver sus determinantes, puesto que el ingreso de la gente influye en su satisfacción, puede implícitamente calcular el valor de cualquier otra cosa que incide en la satisfacción. Entonces, por ejemplo, perder los amigos, este es un cálculo hecho precisamente con la idea de una mujer mexicana de unas ciertas características, que lo tiene todo, digamos, en principio. Si esa mujer perdiera a sus amigos, tendrían que multiplicarle el ingreso como por 8 veces para que volviera a tener la misma satisfacción que tenía cuando tenía amigos. Por lo tanto, deducimos un valor de satisfacción de los ingresos. No es que la economía no pueda hablar, no tenga un campo común con estos aspectos subjetivos, no, tiene un campo común y uno puede sacarle cuentas a todo esto. El tiempo no me da para describir esto, pero ustedes lo tienen ahí. Y por lo tanto nos ayuda a saber cuándo los mercados funcionan bien, entre comillas, porque claro, hay o no disparidades entre los valores que perciben los individuos implícitamente y los valores que tienen las cosas en el mercado. Otra implicación importante es que las percepciones, eso ya lo he dicho, pero para resumirlo, las percepciones no son directamente comparables entre países o culturas distintas. Por lo tanto, los rankings a los que estamos tan acostumbrados, Brasil, el país más feliz, México, el país más satisfecho, eso no tiene ningún valor. Eso está bien para un titular de prensa, pero en general no enriquece el análisis sobre la calidad de vida. Lo que tampoco enriquece el análisis sobre la calidad de vida son la mezcla de indicadores objetivos y subjetivos. Obviamente sacar un promedio del indicador objetivo de formalidad del empleo con la percepción de satisfacción con el empleo no dice nada, porque ya hemos explicado por qué vienen de cosas completamente distintas. Y por lo tanto tampoco tiene sentido buscar índices sintéticos universales, algo que mencionó Elis Juan en su charla. Buscar el indicador de calidad de vida está conceptualmente errado, conceptualmente está mal, eso no se puede pensar. Termino entonces con un breve repaso de algunos usos inadecuados de la información y de algunas cosas de para qué sirve la información subjetiva. Cuando uno recolecta información subjetiva, y esto ha sido tema de muchas discusiones, sobre todo con institutos de estadística y con gente que viene de la tradición económica más ortodoxa, creen que si uno recolecta información subjetiva implica un montón de cosas como estas. Implica que la felicidad o la satisfacción con la vida sea el objetivo de las políticas públicas. No, medir la calidad de vida o la satisfacción con la vida no implica que ese vaya a ser el objetivo de las políticas públicas. No implica que uno vaya a juzgar el éxito de cada área de política por la satisfacción, al contrario incluso, al contrario. Si yo encuentro que en un país todo el mundo está satisfecho con la educación, yo tengo que despedir al ministro de Educación, porque obviamente no está haciendo su tarea y es que la gente demande más educación. Que los recursos o los esfuerzos públicos se asignen por el peso que cada persona o que la sociedad le asigna al dominio de la satisfacción, tampoco, eso sencillamente me está diciendo de qué están preocupados los individuos, no cómo se tiene que gastar el dinero público. Tampoco significa que uno ignore problemas que no le importan a la gente. Por ejemplo, en la satisfacción con la vida, rara vez encuentra uno algunos riesgos públicos, excepto cuando se vuelven muy críticos, o problemas, por ejemplo, de contaminación o de la calidad del medio ambiente. Precisamente eso es lo interesante. Si no son importantes, entonces tiene que haber un liderazgo para que las percepciones de la gente cambien, para que las percepciones de la gente entiendan que cuidar del bien público, qué sé yo, la calidad del aire es importante. Y por consiguiente, la información subjetiva, al final de cuentas, le puede servir al gobierno y a los políticos de muchas maneras, no las que usualmente piensa uno, pero sí de otras maneras. Le pueden servir, por ejemplo, para saber cuáles son las áreas de política en que los individuos van a respaldar las decisiones públicas y en cuáles no, que no son los indicadores objetivos. Uno puede tener países que tienen graves problemas de violencia o de crimen y sin embargo la gente no respalda las políticas públicas para la seguridad. Yo soy colombiano y por eso lo puedo decir sabiéndolo. Hasta que nos tomó un tiempo llegar allá. También uno puede, como político y como gobernante, puede encontrar en qué aspectos los individuos sí reconocen deficiencias y por lo tanto entrar a estudiar si coinciden o no con los indicadores objetivos y si están afectados por estos sesgos que yo he descrito, especialmente el sesgo de autocomplacencia. Y puede uno ir más en detalle entonces a mejorar sus políticas para que la gente desee cosas que son deseables para ellos y para los demás, por ejemplo, con respecto a la calidad del empleo, la calidad de la educación, la calidad de la vivienda, etc. Y por último, y muy importante,
puede ayudarle, como ya lo mostré, a valorar bienes públicos que no tienen mercado, pero que es muy importante que uno lo sepa valorar para saber cuánto gasta en ellos, como son los servicios básicos, las prestaciones, servicios sociales, seguridad, etc. Con eso termino y les agradezco mucho. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues aquí concluye esta parte de la reunión plenaria. Ahora vamos a pasar al almuerzo, que está a la derecha de ustedes, a la izquierda mía, en un lugar que se llama el Patio de la Autonomía. Esto es algo que viene, yo creo que de la historia de este edificio, me imagino, de la autonomía universitaria. Pero bueno, pues al INEGI le cae muy bien también porque somos un órgano autónomo del Estado mexicano, o sea, es un lugar simbólico para nosotros.